Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Un placer de saludarlos. Una edición más del programa de Voz Nacional Pare, Mire y Escuche. Esta vez, como siempre y habitualmente los días jueves, los amigos que nos acompañan son Jesús Orellana y Luis Alberto Humphrey. Desgraciadamente, Luis Alberto tiene un problema de conexión y por lo tanto no va a poder estar con nosotros en este momento. A lo mejor durante el programa se puede conectar y va a ser siempre bienvenido. Jesús, ¿cómo vamos? ¿Cómo está la salud? Hola a todos, estoy un poco gangoso ahora, se me apretó hasta la nariz. Sobreviviendo, me siento un sobreviviente, pero me Muy siento bien, pésimo. muy bien. Bueno, nosotros pusimos hoy día un nombre bastante especial para llamar la atención en el fondo de nuestros auditores, a quienes saludamos cordialmente, quienes siempre nos acompañan en este chat. Y hemos puesto el programa Problemas sin solución, o aparentemente sin gran solución. Son tres en particular a los cuales nos vamos a referir en el transcurso de esta tarde: la Convención Constitucional, el quinto retiro y la última encuesta. Yo le propongo a Jesús invertir, partir con la encuesta y terminar con la Convención Constitucional, que tiene tiene mucho más que hablar, digamos, que las otras cosas, que si bien es cierto son relevantes, pero es bueno detenerse en el tema de la Convención Constitucional con algún grado de detalle y sobre todo de los fundamentos de los artículos que ya están en el borrador definitivo de esta propuesta que nos van a hacer el 4 de septiembre. ¿Qué te parece si partimos analizando la última encuesta, Jesús? Muy bien, me parece bien. Bueno, muy bien. Entonces, Me parece. entonces déjame tirar un par de datos. Déjame Le tirar estoy un par de poniendo, datos de tal le manera estoy que poniendo todo el ánimo al programa yo, le estoy poniendo toda la se, energía. déjame dar un par de datos para empezar a hacer una cosa más desmenuzada, dos o tres elementos que son muy sustantivos de esta última encuesta. Una de las cosas más significativas que ocurren a menos de 5 semanas de haberse instalado este nuevo gobierno es la desaprobación que tiene el presidente Gabriel Boric. Si uno compara la desaprobación que tuvo el presidente Piñera en el segundo mandato, alcanzó su máxima desaprobación, digamos, en el comienzo de su periodo, a las 37 semanas de haberse instalado. Y Michelle Bachelet a las 33 semanas de haberse instalado. Este otro señor cumple 5 semanas y tiene menos del 50% de la aprobación ciudadana, lo que es muy grave desde el punto de vista de la confianza pública. El otro elemento interesante de esta encuesta es la posición que va tomando la ciudadanía en relación al plebiscito del 4 de septiembre. El rechazo va creciendo de acuerdo a los análisis de las encuestas y va en un 44%, 45%, y el apruebo tiene un 39%. En la misma línea de las preferencias que muestra esta encuesta en relación a la desconfianza que tiene la ciudadanía en relación a la actitud, al comportamiento y al enfoque que le ha ido dando la Convención Constitucional, los constituyentes en el fondo, los miembros de la Comisión Constitucional, tiene una desconfianza que supera el 55%. Y una cosa que también llama muchísimo la atención, porque eso refleja además esta especie de improvisación y de caras con mucho currículum, pero de muy poca calle para enfrentar los problemas políticos.
De los 24 ministros que conforman el gabinete presidencial, solo 9 alcanzan un porcentaje cercano al 40% de conocimiento ciudadano. El resto prácticamente no se conoce. Lo que también habla de una sensación de imagen muy mala de los primeros, digamos, 50 días de gobierno. Yo no sé, Jesús, analizando ya con un poco más de profundidad, porque aquí hay un hecho que a mí me llama la atención y que sería bueno que lo conversáramos. Un presidente que fue la voz cantante de las protestas que dieron origen a este proceso que estamos viviendo, donde hubo una convocatoria masiva de gente que salió a las calles a manifestar sus inquietudes, muchas de ellas legítimas, pero que esto fue derivando en otras características, tanto políticas, sociales y obviamente económicas. Se ha hablado por distintas redes y por distintos canales de elementos que tienen que ver con una revolución. Yo, en lo personal, tengo claro que un proceso de revolución cultural está en marcha desde hace 30 años en Chile y más. La izquierda marxista, el neomarxismo, los postmodernos, los liberales postmodernos, fueron articulando un planteamiento que fue penetrando en las estructuras sociales, sobre todo en las académicas, en las escuelas, en las universidades. Y se fue generando todo un planteamiento que va directamente asociado con lo que nosotros en estos programas hemos hablado, la lucha cultural. Nosotros hemos sido más directos, la defensa de los pilares esenciales de Occidente. Pero de ahí a derivarnos en un tema de distintas categorías revolucionarias, yo al menos tengo una duda. Yo creo que debemos de alguna manera sacudirnos de los fantasmas y aterrizar en un cuento sólido, porque si bien es cierto, hay un problema serio, lo vamos a ir analizando durante el programa, la gente se ha involucrado en un lenguaje distinto, están muy motivados por lo políticamente correcto, todo lo que se dice en forma dura y categórica es catalogado de insolente o es catalogado de falto de modales. Y sin embargo, la izquierda y los miembros de la Comisión Constituyente de la Comisión Constitucional no han tenido reparo en decirle a los que no piensan como ellos de todo, incluido la posibilidad de generar un mecanismo de censura a quienes no piensan como ellos. Yo creo que aquí hay mucho que hablar, hay mucho que decir en estas materias. Hoy día en la mañana leía un Twitter de una alcaldesa de una comuna del sector oriente, de los inicios del sector oriente, escandalizada porque un señor había insultado a un venezolano, que lo había insultado obviamente a él previamente. Y usaba ella para descalificar a este hombre que se defendió en términos a lo mejor no lo más académicos, con la misma terminología que ha usado la izquierda, siempre. Entonces uno dice, a ver, pero ¿de qué estamos pensando? Acabo de leer la carta o la presentación de un documento de un grupo que está por las redes sociales, desde el punto de red social global, que no es otra cosa que un tema relacionado con el globalismo, donde von Millenbrock, un destacado empresario chileno, hace un planteamiento y no tiene ningún prejuicio en utilizar toda la nomenclatura que usa la izquierda para generar una iniciativa que tenga que ver finalmente con el desarrollo y la producción del país. A mí me parece sencillamente impresentable. A eso sí que le llamo revolución del pensamiento. Jesús. Bueno,
existen muchos tópicos sobre los cuales tratar. Yo voy a ir por el primero que mencionaste, por la baja aprobación que tiene actualmente el presidente Boric. Pero yo creo que hacer una comparación entre la aprobación de Boric hoy día con Bachelet o con Piñera es compleja por los escenarios políticos sociales que se presentan. Los dos gobiernos de Bachelet, los dos gobiernos de Piñera, se dieron en unas circunstancias todavía de cierta estabilidad institucional, cierta pasividad social todavía. Boric asciende al poder después de todo lo que ocurrió, después del estallido, después de un plebiscito, después de un ejercicio de votar una convención constitucional, etc. Entonces llega con mucha expectativa, que no llegaron los otros, porque los otros venían en el cambio típico de lo que el juego de la democracia. Entonces llega con un nivel de expectativa muy, muy alto. Pero además de eso, corona una serie y una seguidilla de triunfos de su sector. O sea, todas las elecciones que le tocó vivir desde el plebiscito en adelante, todas las ganaron. Ganaron las de gobernadores, ganaron las de alcaldes, ganaron las de consejeros regionales, o sea, ganaron todo lo que se podía ganar. Entonces, venían con la ola del triunfo. Llegan ahí con un nivel de expectativa muy alto. Pero además de eso, yo creo que se suma que lo que está ocurriendo hoy día, y que él lo está viviendo y lo está encarnando, es la decadencia máxima del sistema democrático representativo chileno. No por el sistema mismo, sino porque la clase dirigente, la élite oligárquica que nos ha dirigido durante los últimos 20 años, de los cuales los partidos políticos se han convertido en la empresa administradora de los recursos para enriquecerse, terminó siendo la decadencia de la clase política. Entonces, hoy día la expectativa versus la realidad demuestra que, sea quien sea, ya hay no solo un no reconocerlo o un desconfiar, hay un profundo rechazo de la gente al político, o profundo rechazo a los partidos. Y lo vemos no solo ahora, lo vemos que ya los partidos políticos eran las peores instituciones evaluadas. Lo vemos que, y vamos a hablar del quinto retiro en específico, pero lo vemos cómo reaccionó el militante y la gente de derecha contra el Partido Republicano, por ejemplo. Y cómo actuaron en las redes sociales en contra, porque hay una desconfianza y un rechazo muy profundo a la clase política, porque se estableció ya que solo se han dedicado a usufructuar del poder para sus propios intereses. Esto me recuerda al programa de ayer que hablaba, ¿qué nos diría Platón respecto a los gobernantes? Bueno, Platón nos hubiese dicho, bueno, a usted le gustó elegir gente que tiene conflictos de intereses y que lo único que le motiva es el bien propio. Entonces, como no hay un bien común que motive o un bien común que reúna, nadie se ve más favorecido y lo único que ocurre es que estamos yendo en contra, en contra, en contra. Y en este caso yo creo que además del nivel de expectativa, a nivel del rechazo a la clase política, pero además la improvisación y el poco oficio que ha mostrado el gobierno en general, los ministros, la ministra del Interior, la vocera, el propio presidente y su relativa ausencia en muchos casos, que está más preocupado a veces del show mediático que de otra cosa, en situaciones de crisis es complejo, porque se pierde la confianza en quien lleva el timón del buque. Y cuando el barco se sienta a la deriva, la gente o se tira del barco, o se va de fiesta, o empieza a gritar. Pero cualquier cosa menos orden. Y naturalmente, eso lleva a una deslegitimación del gobernante. Entonces yo creo que lo que muestra la encuesta es mucho más grave de una simple desaprobación y aplauso. Es una crisis profunda de la institucionalidad política chilena. Una crisis profunda, una ruptura profunda entre el pueblo dirigido y la clase dirigente que debe gobernar en vista del bien común. Hay una ruptura entre esas tres cosas. No hay sentido de bien común porque nos convencieron de que éramos individuos egoístas y aislados que nos movemos y nos motivamos por nuestros propios intereses. La clase dirigente, ya lo había dicho el sociólogo Helmut Wilke, está totalmente desacreditada y además distanciada de la clase que tiene que dirigir, con lo cual no hay una relación de representatividad soberana y legitimidad entre uno y otro, pero además lo propio y el condimento que le pone este gobierno de mucha improvisación, falta de oficio y en muchos casos errores no forzados en la jerga del tenis.
Eso por una parte. Por la otra, que tiene que ver con el resultado de cómo se está dando el camino hacia el plebiscito de salida. A mí, naturalmente, me pone muy feliz que se esté inclinando hacia el rechazo, porque lo dije en un video que circuló un poco, no es que yo quiera hacer una apología o una defensa de la actual constitución, que por lo demás tiene cosas muy buenas, pero la que se está escribiendo es muy mala, ese es el problema, y es muy mala en lo poco pulcra, es muy mala en lo conceptual, pero por sobre todo en las prioridades que pone la constitución por delante. O sea, la actual constitución pone a la persona y la familia en el centro de la discusión. Esta coloca a lo multinacional, a lo plurinacional, lo multicultural y lo ecológico en el centro, desplazando a la persona y la familia. O sea, la relega en la prioridad. Pero además, esta es una constitución que si ustedes la leen con determinación, van a ver que todo el tiempo está poniendo por delante y por sobre nuestra propia soberanía el derecho internacional. Y no es que el derecho internacional sea malo, pero nos vemos forzados a comportarnos como nos dicen desde fuera y no como queremos desde dentro. O sea, la autodeterminación de los pueblos en esta constitución se entrega al derecho internacional. Entonces nos vienen a decir qué es lo que tenemos que hacer y no lo que nosotros queremos ser. Y eso ocurre también con la soberanía. La única vez que se menciona soberanía en el proyecto constitucional es cuando se dice que la soberanía termina o tiene su límite en los derechos humanos y en el derecho internacional. Y que ninguna persona, ningún colectivo puede atribuirse el ejercerla. O sea, la soberanía, algo tan importante para la determinación de los pueblos, tampoco es una prioridad para esta constitución. Es una constitución en rigor enteramente globalista. Nos abre al mundo y nos entrega al mundo. Y lo último, respecto a la revolución cultural, sin duda, lo hemos conversado muchísimas veces, que hay una revolución cultural que son propias de la historia de la humanidad. La humanidad se construye a partir de revoluciones de pensamiento, culturales, industriales, políticas, sociales, etc. Pero esta que nos acompaña hoy día es una revolución que además partió en doble carril y que hoy día se está juntando. Eso es lo que ocurre. Partió por el carril de los Chicago gremialistas, que redujeron la realidad del humano al ente económico, a los homo economicus, por tanto nos desprendieron de todo aquello que había de humanismo en nosotros, todo aquello que había de humanismo en hacer política, y dejaron abandonado todo el espectro de lo cultural, todo el espectro de lo virtuoso, todo el espectro de lo ético, de lo cívico, y eso, al quedar abandonado, lo tomaron los que sí estaban preocupados de eso, a su manera, naturalmente, que son todos estos movimientos postmarxistas, neocomunistas, o en un sentido más estricto, postmodernismo francés, italiano, etcétera, y todas estas teorías de la deconstrucción y demás. Pero todos estos postmodernismos, que son nada más que un relativismo y un liberalismo moral, y que se entiende muy bien con este liberalismo económico, o sea, con este economicismo. Con lo cual se empezó a gestar toda una generación que tomó la base del egoísmo materialista y del egoísmo moral. ¿Cuál es el egoísmo moral? Cuando la realidad de la verdad y de lo bueno depende del cómo yo lo percibo. Porque, al igual como en la economía no deben haber límites para poder crecer y crecer, o en el mercado no deben haber límites para crecer y crecer, en la moral tampoco hay límites. ¿Por qué van a poner los límites en una parte y no en la otra? ¿Por qué el ejercicio del libre emprendimiento no también es el ejercicio de la libre autodeterminación y la autopercepción? Esto se empieza a mezclar y los que nacen en esta base hoy día los tenemos a la vista. Y ahí nace el progresismo de izquierda, que es progresismo de derecha también. Entonces, tenemos una sociedad que está sin saber lo que es ni lo que quiere ser, porque está enredada entre los gustos de la vida material y la manera de entender el mundo. Y ahí está lo que tú citabas de la Agenda 2030, que es esta red global, que está compuesta por puras grandes empresas. Y que dentro de los pilares de la red global que lo impulsa la ONU para la Agenda 2030, por ejemplo, está el hacer mercado de economía con perspectiva de género.
una dentro de todas las cosas que hay. O sea, esto viene impulsado también desde el sector privado, desde el sector industrial y empresarial. Hacer negocio con perspectiva de género. Y la perspectiva de género no es solo paridad de género y oportunidad, sino tiene que ver con la inclusión de la teoría de género, el LGTB, los queers y todas estas autopercepciones de la realidad, estas rupturas de la realidad y negaciones de la verdad. Entonces estamos viendo que esta revolución cultural va de la mano de una manera de entender el orden del mercado a partir de una teoría económica. Va muy de la mano. Y ambas se han dedicado a destruir lo bueno y bello que hay en la humanidad. Y de ahí la importancia de entender el fenómeno en su completud. Y por último, solo quería poner un punto nomás, Osvaldo, respecto al distanciamiento que hay entre este gobierno y el fenómeno del estallido social. Yo creo que Boric no fue voz cantante en el estallido social, para nada. De hecho, fue rechazado de la calle. Cuando tú dices, esta izquierda no tiene calle, esta izquierda caviar de los colegios de élite, esta que se viste de Prada, como el título del libro, bueno, y otras marcas, ¿no? Pero la vista del demonio. El demonio se viste de Prada. No, es que hay un libro también que se llama La izquierda se viste de Prada. Llegó Luis Alberto. Qué bueno. Hola, Luis Alberto. Que esta perdón la tardanza, estuve con estos problemas de comunicación. No te preocupes, sí, estamos recién conversando, así que te vas integrando. Estaba escuchando recién a Jesús, así que estoy muy enterado de lo que está hablando. Qué bueno. Entonces, está toda esta izquierda caviar que en realidad no tiene calle, porque no vivió los problemas que se reclamaban. O sea, no vivía los problemas del consultorio, de tener que ir a las 4 de la mañana, del tener que trasladarse 2 horas diarias. Bueno, tú, Osvaldo, vives muy lejos. Entonces, tú sabes lo que significa tomar un metro de locomoción colectiva cuando uno tiene que llegar a las 8 de la mañana al trabajo o al centro de Santiago, y 2 horas de locomoción, de llegar, de no poder ver a tus hijos. Hay una situación que constriñe naturalmente a la familia. Y eso, Boric no fue voz cantante, si lo echaban de la calle. Y hoy día las encuestas muestran que no era voz cantante. Lo que pasa, y ahí viene la gran diferencia, es que sí hay algo que hay que reconocer. La izquierda hace más política, la derecha administra negocios. O sea, cuando la derecha estaba preocupada más del PIB o está más preocupada del índice de Gini, la izquierda está creando un relato, está apoderándose del fenómeno, se está adueñando, porque podemos decir que se adueñó bastante a la fuerza de lo que está ocurriendo. Y lo hicieron suyo, y convencieron que era suyo, y convencieron que ellos eran los representantes de ese malestar, y convencieron que ellos eran los indicados para dirigir esta revolución social que estaba surgiendo tan espontáneamente. Y lo convencieron. Pero claro, cuando tú convences las cosas a la fuerza, en algún minuto la realidad se pone enfrente y pasa lo que te está pasando ahora, que la gente está diciendo, oye, ya, yo te creía el relato, pero hoy día me doy cuenta que yo te pedí mejor salud, porque no vamos a negar que la salud pública es mala, te pedí mejor educación, porque tampoco vamos a negar que la educación pública es la mejor, de hecho se ha ido empeorando en los últimos años, yo te pedí que viéramos el tema de la vivienda cada vez es más impagable, o sea, yo te pedí mejor dignidad en el transporte público, ¿y qué me diste? Plurinacionalismo, multiculturalismo, ecología y derecho para los árboles. Entonces, el remedio no es proporcional a los problemas. Entonces, aquí empieza a ocurrir la ruptura. La pregunta es, ¿dónde viene o cuáles los movimientos que van a surgir que van a representar mejor los problemas o los sentires o esta ruptura nacional que se está gestando hace un rato? Porque hablando que hay una revolución cultural en juego, sin duda alguna, hacia dónde va a caminar y quién lo va a poder conducir. O sea, quién va a poder conducir a Chile de vuelta al buen camino. Y que entienda los fenómenos, y que no venga de nuevo con que lo que importa acá es la inflación y no otra cosa. Como si la inflación fuera la realidad última de la existencia humana. Gracias, Jesús. Luis Alberto, estamos conversando sobre la primera cuestión del programa e invertimos, como te habrás dado cuenta, y estamos hablando básicamente de los resultados de la encuesta y hemos hecho ambos
un análisis de las cifras y de lo que hay detrás de la interpretación de esas cifras. No sé qué te parece a ti, Luis Alberto, el que el gobierno en general tenga a menos de 5 semanas de instalación un nivel de desaprobación, más allá de las consideraciones que ya Jesús ha planteado. Yo creo que aquí hay un tema que tiene que ver con la necesidad de una organización civil necesaria para defender, en definitiva, lo que siempre hemos tratado de establecer. Nosotros nos hemos caracterizado a lo largo de estos programas no por entrar solo en el relato de la filosofía, de la importancia del hombre, de la naturaleza del ser gregario. Nos hemos interesado profundamente en darle dignidad, que se respete la dignidad de la persona en toda su concepción. Y cuando la gente está manifestándose ya en rechazo a un gobierno recién instalado, cuando una señora en un sector popular de Santiago increpa al presidente de la República y el presidente le pide que se vaya porque no le interesa escuchar la queja de la señora, bueno, aquí hay un divorcio entre la realidad y lo que de verdad piensa o cree este gobierno. Perdón, Osvaldo, alcancé a entender un poco más de la mitad de lo que hablaste, pero entiendo más o menos hacia dónde va apuntado tu pregunta. Con mi mente un poco científica, no puedo entender, y resulta incomprensible en general, para cualquier ser humano que tenga una mentalidad como la mía, que se planteen las alternativas y los aspectos que pretende este gobierno y su convención constitucional, que en el fondo están trabajando en conjunto, porque tal como lo expresó Boric en su momento, para él, el que no se apruebe la constitución que pretende, o el texto que pretende plantear la, la, la Asamblea Constitucional, es una ofensa, ¿no? Y es una desaprobación a su programa de gobierno. Porque le escuchaba el otro día a Johanna Kaiser, que lo encontré muy acertado, que no puede ser que se base una constitución en un programa de gobierno, que es lo que está pretendiendo hacer este gobierno. Ellos plantearon un programa, y si ese programa lo convirtieron en constitución, o lo están convirtiendo en constitución, y por lo tanto si no se aprueba lo que ellos están proponiendo, no se aprueba su programa y no se puede llevar adelante este gobierno que está destrozando Chile en el fondo. Es un programa que se ajusta en un porcentaje altísimo a lo que propone como constitución universal las Naciones Unidas. Así que sería, como dije en el programa anterior, si mal no recuerdo, este es sería el primer gobierno comunista. Esa es mi opinión. Bueno, no nos olvidemos que los representantes de las Naciones Unidas en Chile, tanto en la CEPAL como en otros organismos, más de alguna vez plantearon de que lo que estaba ocurriendo en Chile era un experimento de carácter político, social y económico, donde obviamente, si lo decían los representantes de las Naciones Unidas en sus distintas instancias en Chile, no tendríamos por qué extrañarnos de que hoy día todas las teclas las estén tocando por la vía de la Agenda 2030 y tal como lo dice Luis Alberto,
quieran a través de la constitución de un país, lo que es inédito e insólito en todos los países del mundo, porque no ha ocurrido en ninguna parte, que la constitución política de un Estado sea el programa político de un gobierno. Eso tiene una sola explicación a la larga. Si el programa de un determinado gobierno se transforma en la constitución política, hemos caído directamente en la dictadura. Eso es así, sin posibilidad ninguna de poder zafarnos por muchos años de un sistema establecido por la constitución política. O sea, se va a hacer lo que el gobierno de turno, con Boris o con otro, quiera que se haga. Y eso a mí me parece que es el primer punto que debe alertar a los chilenos para que siga aumentando el rechazo, pero a mí me interesa sobremanera que este rechazo no sea visceral, que este rechazo sea con argumentos, que sea con una convicción profunda, y para eso estamos nosotros dentro de lo que es nuestras posibilidades para ir abriendo el camino. ¿Qué le parece si dejamos la encuesta un poco de lado y entramos en el tema del quinto retiro? Porque también ahí hay una consideración importante. El quinto retiro obedece a un planteamiento de una militante de izquierda no vinculante con el gobierno de Boric, yo diría que casi enemiga de Boric del Partido Comunista, pero uno no debe plantearse las cosas sin hacer el análisis histórico. Los 3 o 4 propuestas de retiro previas a este quinto retiro fueron lideradas y fueron planteadas a la ciudadanía como una necesidad urgente desde Boris para abajo. Y hoy día tenemos a Boris en el gobierno mandando un proyecto que es rechazado, impidiendo el quinto retiro. A mí me gustaría, Jesús y Luis Alberto, que tratáramos de darle una explicación a este sinsentido político y sin visión política. Y de pasadita, me gustaría que viéramos el comportamiento de los partidos políticos, porque ya lo dijiste tú, Jesús, si bien es cierto, hay visiones distintas para enfrentar el quinto retiro, pero uno tiene que ser consecuente en política. Si yo soy adversario de un gobierno, tengo que ser adversario en todas las líneas que hay, porque aquí no se trata de un adversario político simplemente porque se piensa distinto. Aquí hay una acción política que atenta contra los fundamentos esenciales por los cuales el Partido Republicano se hizo conocido. Entonces, eso a mí me parece de una gravedad política y de una ingenuidad política tremenda. Ahora, si el Partido Republicano y sus adláteres quieren jugar al buenismo, que paguen las consecuencias. Jesús. Sí, yo creo que el tema del quinto retiro obedece primero a una suerte de malas políticas públicas en general, porque que sea el quinto ya se precede de retiros anteriores. Entonces, esto se viene heredando del gobierno de Piñera, que era un gobierno de derecha, por mucho que la derecha hoy día diga que no era de derecha, sino que era otra cosa, pero la derecha lo puso ahí. O sea, finalmente hay cierta responsabilidad y finalmente los ministerios que habían eran personas de los partidos políticos de derecha. De mala política pública de no enfrentar un momento y políticamente no haberlo sabido abordar. Y eso, y cuando se apertura algo, es muy difícil cerrar la llave. Entonces, ¿por qué? Porque la política también es expectativa de la gente. No es solo lo que pasa en la Cámara. No, y eso es el problema de la clase política, que viven aislados, como que el resto no lo desea, no lo piensa, no lo quiere. Además, que genera expectativa, de generar malestar, y que se ha visto, de hecho, justo ahora en Trending Topic en Twitter, estallido social 2, digamos, porque la clase política en general está haciendo cosas que la gente no quiere. Porque desde que a la gente le enseñan, le dicen y le contrarrepiten que los ahorros del fondo provisional son de ellos, se sienten también con el derecho de tenerlos. Y porque ya se les demostró que lo pueden tener, se genera la expectativa de tenerlos. Si aquí lo curioso es que un gobierno de izquierda, que era parte de los retiros, hoy día dice que no es conveniente.
O sea, antes no le importó si era o no conveniente. Recién ahora, cuando le toca tocar la guitarra, recién ahora no es conveniente. Uno podría presumir que no es conveniente porque necesitan estos fondos para sus propios intereses de gobierno y con esto lo financiar o lo quieren expropiar o contar lo que se quiera. Pero uno dice, ahora que te toca a ti tocar la guitarra, recién ahora te preocupa la conveniencia nacional. O sea, antes no te importaba, era simplemente el hecho populista o populista en términos negativos, o simplemente el hecho de ser una oposición agresiva la que te llevó a tomar este tipo de decisiones. Con lo cual, parece que va por esa línea. Luego, tenemos las bancadas de derecha, que naturalmente votaron en contra porque su interés económico lo mueven a ellos, pero aquí es donde uno de repente se pregunta ciertas contradicciones. Justo a partir de ayer andaba dando vuelta un video de uno de los parlamentarios de la polémica, donde hablaba muy en contra del Estado como concepto, que el Estado es malo, es lo peor, es todo. Sin embargo, no tiene ningún problema en acudir al Estado para negarle a la gente que saque la propiedad privada que les pertenece en sus fondos de provisión. Claro, uno puede decir, es que el fin buscado con esos fondos ahorrados en la jubilación y por eso se custodian, pero por eso no dejan de ser de otro. Entonces, en un sistema que te enseña que somos seres individuales, egoístas, que vivimos por nuestra propiedad privada y tenemos el derecho a hacer uso de lo que es nuestro, porque ahí sí el Estado tiene que meterse a decirme sí, pero esto que es tuyo todavía no, cuando yo te diga. Hay ciertas contradicciones ahí que la gente no las logra entender, naturalmente. Porque la masa dice, bueno, si esto es mío, y me dicen que lo mío es mío, porque hay que cuidar la propiedad privada, y ya me dijeron que esos fondos míos yo los podía retirar porque ahora no puedo. O sea, lo que pasa es que la clase política nuevamente me quiere joder. Entonces estamos en cada medida política actuando con una cierta desconexión de lo que pasa al nivel masa, que es como estar dándole más fuego a la olla a presión y no estamos destapando el pituto. Estamos generando nuevamente mucha resistencia. Que la gente esté hablando de nuevos estallidos sociales, que esté hablando que la gente del Partido Republicano, muchos ya han salido, renunciado a su militancia, el hashtag traidores ahí ha sido trading topic, etcétera, etcétera. Eso dice algo también ahora de otro sector que está empezando a manifestar su malestar. Y eso es la carencia de astucia política. Que la política no es solo la inflación y el PIB, es el deseo, el sueño, la imaginación, es cómo me levanté, es el encantar, el arte de la retórica, es tantas cosas la política, no solo una parte. Y cuando soy oposición me tengo que comportar como oposición y saber a partir de eso tener los equilibrios para el bien común nacional. No solo lo conveniente y lo útil para el momento, porque lo conveniente y lo útil para el momento puede ser altamente perjudicial para el bien común y su estabilidad institucional. O sea, yo creo que acá los partidos, o sea, lo más curioso es ver en la votación al Partido Republicano y al Partido Comunista votando igual. O sea, el Partido Republicano que decía, bueno, el Partido Comunista está defendiendo el sistema neoliberal. O sea, lo que me está diciendo es que en realidad no hay comunismo en el gobierno, son todos neoliberales, entonces no tengo nada de qué preocuparme. O viceversa, el Partido Comunista reconoció que esto es bueno y el Partido Republicano también, o sea, los dos son buenos, entonces entre el Partido Republicano y el Partido Comunista no hay muchas diferencias porque los dos están preocupados por el bien nacional. O sea, también me quedo tranquilo. Entonces, esa no diferenciación política confunde, ¿no? Yo sé que ahí en ese lado no tienen mucha astucia política, pero bueno, uno podría esperar que al menos tuvieran algún asesor. Bueno, yo creo que también en eso, antes de darle la palabra a Luis Alberto, sin duda que la actitud del Partido Republicano es sin duda la falta de un liderazgo sólido, la falta de un liderazgo con carácter, lo que ha hecho que en tan poco tiempo se desperfilen y cada uno tire para su raya. O sea, eso es sin duda. Los partidos políticos no pueden ser funcionales solo a una persona. Los partidos políticos tienen que tener una identidad. Yo estoy en este partido porque me siento parte de un proyecto político en el cual hay principios, valores que me representan, a través de los cuales yo con mi accionar y con mi participación los voy a defender y los voy a promover. No puede ser funcional a una persona, ¿ya?
Luis Alberto, ahora estás más tranquilo, parece ahí. Mira, sí, es cierto lo que tú dices, pero y también es muy cierto que el Partido Comunista es un partido sumamente disciplinado y vota en consecuencia a un principio y a una instrucción de partido, por ejemplo, digámoslo así. Los otros partidos, yo nunca sé exactamente cómo llamarlos, si de derecha a nuestro sector, pero creo que no representa ninguna de las dos cosas, ni la derecha ni nuestro sector. Tienen Sí. otra posición absolutamente distinta y cada uno vota como se le ocurre. En el caso de uno de los que lideran, por decir así, la posición de aprobar los nuevos retiros, que es Jorge Alessandri, lo hace fundamentalmente porque él está convencido que lo que tenemos que hacer es evitar que el gobierno se haga de los fondos previsionales. Son más o menos 200.000 millones de dólares los que tiene en este momento, a los cuales él le tiene un hambre tremenda. Lo único que quisiera es poder apoderarse de esos fondos y poder salir adelante con todos sus planes que tienen en mente. Eso es por un lado. Y por otro lado hay que pensar también que esta cosa que la defendió tanto en su momento Boric, que él decía por ningún motivo no va a haber quinto retiro, ahora él está más bien a favor, porque claro, él estando en el poder le cambia la perspectiva y él tiene que ser buenista, tiene que ser popular y por lo tanto démosle plata a la gente. El Partido Comunista salió con su alternativa, esta famosa de que el quinto retiro sea para los enfermos, para los que demuestren que efectivamente tienen una necesidad urgente. Pero bien sabemos que eso es una falacia, una cosa que no tiene ningún sentido, no tenía ningún destino poder llevar un quinto retiro que fuera tan discriminatorio para decir quién sí, quién no, a quién le correspondería y a quién no. Por lo tanto, creo yo que ambos proyectos estaban destinados al fracaso, porque la mayoría de la gente decía no al quinto retiro, porque va contra el principio de las AFP, el principio de mis fondos previsionales. La defensa un poco solitaria de algunos era: yo no quiero que el gobierno se haga del total de mis fondos de pensión, me los quite para sus propósitos a los cuales yo no estoy de acuerdo. Al final de cuentas, como quiera que sea, es una derrota para el gobierno, como comentaba Álvaro Tejo en alguno de sus chats. Esto nuevamente nos muestra que estamos en un gobierno más bien parlamentario, más que presidencialista, donde el Parlamento o el Congreso es quien está mandando y quien está diciendo hacia dónde va la moto. Por un lado, dado lo que tenemos hoy día como gobierno, a lo mejor puede ser adecuado, pero conociendo lo cambiantes que son nuestros, entre comillas, nuevamente, representantes en el Congreso, yo no sé para dónde va a ir finalmente la moto. Bien nacional que mencionaba mi amigo Jesús. Hoy día la gente está fundamentalmente orientado que apunta a mi bolsillo a seguir en el escaño o lo que quiera que sea que estoy ocupando hoy día. Y esa es la tristeza que vivimos, para mi gusto, hoy día con la política. Políticos que no nos representan, que actúan de acuerdo con sus propios ideales y sus propios principios, y todo lo que nosotros defendamos, ellos van en su propio camino, no están en el nuestro. Es triste, pero eso es lo que estamos pidiendo hoy día.
No sabemos exactamente con qué sorpresa nos van a salir el día de mañana. Esa es mi posición. No, efectivamente que en eso tú tienes mucha razón porque obviamente se están creando todas las condiciones para ir aumentando la desconfianza, ir perdiendo la fe pública. Y sin duda que este tema de los retiros de los fondos de pensiones, que si bien es cierto, en la filosofía, en el planteamiento, daba una gran seguridad a una masa importante que ahorró y ha ahorrado a lo largo de su vida laboral para tener una jubilación lo necesaria o si no la mejor, por lo menos iba a tener la seguridad de recibir un par de chauchas mensualmente. Cuando se instala en el consciente colectivo la idea de que esos fondos producto de tu trabajo los puedes perder por una expropiación, por un mal manejo, por un fenómeno de carácter colectivista o como quieran llamarlo, uno dice, bueno, me tengo que inclinar ya no por la filosofía del sistema que le permitió a Chile tener un respaldo económico a nivel internacional enorme, porque eso es cierto, no lo podemos negar. Y hoy día, claro, frente a la posibilidad de que un grupo de secuaces por sus propósitos políticos le echen mano a los fondos provisionales, uno tiene que decir, bueno, la filosofía era buena, pero la práctica hoy día está siendo mala y por lo tanto prefiero tener yo mi plata y yo sabré lo que hago con ella. Pero indudablemente que de ocurrir eso tenemos que estar conscientes de que se hace un daño enorme a la economía nacional. Si eso no lo podemos negar. ¿Estás de acuerdo, Jesús, o no con esto? Totalmente de acuerdo. Sí, lo que yo además a eso agregaría simplemente que, bueno, una cosa son los fondos de provisión, pero además hay que adelantarse un poco a algo, y eso es algo que no se debate mucho hoy día, y ni siquiera en esta constitución ni nada. O sea, al contrario, esta constitución se debate en negativo, es decir, se despoja de esta posibilidad, que tiene que ver con la capacidad productiva del país. Nosotros cada vez tenemos menos niños naciendo, menos jóvenes en edad productiva. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, cuando una constitución quita a la familia del centro del orden político, también se pierde el orden de procreación, el orden reproductivo. Chile deja de tener hijos. Y eso significa que Chile, a lo largo de los años, también va a dejar de ser menos productivo. Y cuando es menos productivo, ¿qué hay que hacer? Es traer mano de obra extranjera. Y volvemos a los problemas culturales, etcétera. Y ahí se producen los grandes intercambios también de las sociedades. Dejamos de ser los que éramos, porque pasamos a ser otros. ¿Por qué? Porque nosotros no somos capacidad de producir porque no nacemos, no tenemos hijos. Hay un gran deterioro sistémico a la familia y al orden productivo. Los jóvenes prefieren no tener hijos, quieren ser ciudadanos del mundo, quieren turistear, o quieren trabajar un rato acá, otro rato acá, este trabajo no me hace feliz, este no es una experiencia, este de acá sí, trabajé un mes, junté plata, me fui a viajar, volví, trabajé otros 2 meses. Entonces, no hay pertenencia, no se echan raíces, y eso también nos va a llevar a un problema claramente de pensiones, porque las sociedades más jóvenes no sostienen las sociedades mayores. Y también en un ámbito económico, tampoco nos hemos puesto a debatir y nos quedamos siempre en los dogmas de ¿iremos a industrializar alguna vez Chile? ¿Lo desarrollaremos más de lo que es? ¿O nos quedaremos solo en la extracción? ¿La extracción le vamos a poner algún límite? ¿Cuándo se nos irán a acabar los recursos? Esas discusiones tampoco las tenemos para tener una economía más sana y que esté en orden a las necesidades de tener un país más desarrollado desde la gente común con todas las posibilidades para tener mejor salud, mejor educación, mejor vivienda, etc. No es solo hacer lo que ya hemos hecho. En algún minuto tenemos que mejorarlo y también debatir a partir también de lo que ocurre en el mundo. Y el mundo, después de la gran relocalización industrial, muchos han dicho, creo que estratégicamente tengo que traer cierta industria de vuelta a casa, aunque me cueste más caro, porque es importante producir ciertas cosas nosotros. Eso tampoco lo hemos debatido y tampoco se debate en la actual Constitución. Oye, y quería solo dar un dato que me llegó recién de noticia.
a propósito de Boric y compañía y de lo que hablábamos de que se abogaba cierta representación del fenómeno social, pero finalmente es algo un tanto artificial porque la gente cada vez va reaccionando más en contra de él. En este minuto está en Coquimbo, anda de visita en la cuarta región y recibió un piedrazo de una protesta hace 10 minutos atrás. Y ahí está, no tuvo ninguna lesión, pero la gente lo apiedra. O sea, no hay respeto a la autoridad hoy día. O sea, la autoridad del presidente no goza de ningún respeto. Y Boric no representa a la sociedad molesta. Al contrario, está molestando mucho más a la sociedad molesta. Y eso está manifestándose. Se está dando más allá de las encuestas. Bueno, es producto, Luis Alberto y Jesús, de la siembra de ilusiones. Siempre se generan estas circunstancias y obviamente, felizmente, la gente está reaccionando frente al engaño. No podemos dejar de plantear, porque aunque sea reiterativo y todo, la izquierda se ha nutrido políticamente durante su existencia de uno de los elementos esenciales para controlar la conciencia del ser humano, que es la mentira. Y a través de esa estructura, yo lo llamo mentira para que todo el mundo me entienda, comunicacionalmente se llama desinformación. Y en ese proceso han trabajado desde que comienzan a estructurarse los planteamientos socialistas en el mundo. De tal manera que no nos tendría nada que extrañar los planteamientos de Gramsci cuando planteó que había que generar el partido de la homogeneidad, todos bajo un mismo eslogan. De tal manera que lo que está ocurriendo a mí no me extraña. Y yo quiero, antes que se termine el programa, quedan pocos minutos, no dejar de tocar, lo hemos hecho a lo largo de la discusión de este programa, y sobre todo Jesús ha ido tirando algunos elementos esenciales, por lo menos ha tirado los dos más importantes que a mí me importan sobremanera, que es el tema de la importancia y la trascendencia del hombre en relación al Estado y de la familia en el contexto social. Se han aprobado 155 artículos del proyecto constitucional. De esos 155 proyectos aprobados en sala, es decir, que han contado con los 2/3 para hacer ya carne en la propuesta, hay algunos que francamente son unas entelequias que merecen que las reiteremos en esta oportunidad. Yo me voy a permitir leer el cuarto. Jesús hizo incluso un video con el planteamiento. Pero el cuarto artículo dice: Chile es un Estado plurinacional e intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado. Son pueblos y naciones indígenas preexistentes, los mapuches, los aymara, los rapanui, los quilicanatai, los quechua, los coya, los diaguitas, los changos, los cahuascal, los yaganes y los selknam. Y otros que puedan ser reconocidos en la forma que establece la ley. Pero a esa entelequia del artículo 4 aprobado le agregan el quinto. Dice: los pueblos y naciones indígenas preexistentes y sus miembros, en virtud de su libre determinación, tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales. En especial, tienen derecho a la autonomía y al autogobierno, a su propia cultura, a la identidad y cosmovisión, al patrimonio y a la lengua, al reconocimiento de sus tierras, territorios, la protección del territorio marítimo, de la naturaleza en su dimensión material e inmaterial, y al espacio y al espacial vínculo que mantienen con esto, a la cooperación e integración, al reconocimiento de sus instituciones jurisdiccionales y autoridades propias o tradicionales, y a participar, ¿ya?, plenamente, si así lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Es deber del Estado plurinacional respetar, garantizar y promover con participación de los pueblos y naciones indígenas el ejercicio de la libre determinación y los derechos colectivos e individuales de los que son titulares. ¿Qué es esto?
que yo quisiera preguntarle a cada uno de los que están escuchándonos y a los que nos van a escuchar en las reproducciones de este programa. ¿Qué significa esto? Es algo absolutamente demencial. ¿Han dividido el país o están pretendiendo dividir el país en más de 12 naciones que se autodeterminan, que tienen mecanismos jurisdiccionales propios, que son dueños de los recursos naturales de esos sectores propios? Y hay que preguntarle al Consejo de Ancianos de Rapa Nui o del que sea, si se puede o no se puede generar lo que decía Jesús hace un rato, una industria para dar mano de obra en Chile y salir ya con las necesidades económicas que la nación completa requiere. Esta entelequia ideológica no solo es un disparate, es un atentado a lo que ha sido históricamente nuestro país. Perdónenme la expresión y la franqueza, no les gusta mucho, pero es mi carácter. Yo tengo que decirlo. Esto es sentarse en el piano y tratar de pasar tabla rasa por todo lo que han sido nuestras tradiciones, por todo lo que han sido nuestros héroes, por todo lo que ha sido nuestra identidad nacional. ¿Qué estará diciendo José Miguel Carrera, Arturo Prat, Bernardo Higgins, mirándonos desde el más allá en lo que ha caído Chile? No quiero seguir porque me puedo seguir endiablando, así que Jesús, te dejo la palabra. Yo voy a aprovechar de despedirme, porque estamos en la hora. Yo creo que, bueno, lo que vemos ahí en la Constitución, tú lo expresas fácilmente, ¿no? En la ideología. Y no por eso toda ideología es mala, ¿sí? Las ideologías son parte de la naturaleza humana, de la vida humana y de la necesidad de identificarse. Pero hay ciertas ideologías que carecen por completo del sentido de la realidad, es decir, de poner la verdad antes que la ideología, antes que el constructo, el constructo imaginario. Y lo que es peor en este caso, con el afán de querer dar reconocimiento a pueblos originarios, lo que hacen es destruir una nación. Destruirla porque la multiplican, o sea, dividen lo que estaba unido. Y repito, justo lo que hablábamos ayer respecto a Platón. La perfección estaba en la unidad de lo uno. Lo múltiple, lo variable, lo varios, es la absoluta imperfección. Entonces, la perfección de un Estado, de una polis, de un Estado-nación, está en cuanto mantiene su unidad, en cuanto se puede decir que de ella que es una, y en cuanto una es perfecta. Y cuando la queremos dividir, lo que estamos haciendo es imperfeccionarla, es multiplicarla, dividirla, reconocer que no somos uno, que somos varios. Y en esos varios somos mucho más imperfectos como Estado-nación además, que es peor. Pero además, esto lleva a contradicciones prácticas eventualmente. ¿Qué pasa si en la autodeterminación o en la cultura o en las leyes de un pueblo con respecto a otro pueblo hay contradicciones esenciales respecto a los derechos internacionales que la misma Constitución quiere consagrar, a las prácticas de uno con respecto al otro? O sea, si hay uno de estos pueblos que por autodeterminación quiere hacer algún atentado a los derechos humanos, ¿prevalece o prevalece el derecho humano que también está en la Constitución? Pero el otro tiene el derecho a la autodeterminación y su propia cultura. ¿Qué pasa si su sistema jurídico no tiene el debido proceso o no tiene el principio de inocencia o no consagran el principio del doble efecto? ¿Cómo se resuelven esos problemas? ¿Cuál es la prioridad? ¿Qué prima sobre...? Entonces, ¿a qué voy con esto? Más allá del orden jurídico, es que nos están llevando a un desorden inaplicable del punto de vista del orden político. O sea, no es aplicable. Y cuando algo no es aplicable es letra muerta. O sea, vamos a estar en un país sin constitución, porque no vamos a poder apelar a ella para poner orden. O sea, no va a existir. Y eso nos puede llevar a la gran debacle, ya sea al anarquismo Bakunin o al anarcocapitalismo que quieren otros, pero vamos a estar en un estado catastrófico, sea cual sea. Y saludo a todos. Espero recuperarme ya para los próximos programas y no estar tan gangoso. Luis Alberto, tu opinión. Hay temas que no te vayas todavía, Jesús, porque hay uno que yo quiero que tú... Se lo escuché a Álvaro, pero creo que tú también lo digas un poco porque hay una palabrita ahí
en uno de los artículos que francamente es un disparate, pero de marca mayor. Luis Alberto, perdona. Perdón, yo no sé cuál palabra no es un disparate de marca mayor en todo lo que están haciendo. Conversaba con una persona que estaba más adentro de todo el tema de la convención. Uno de ellos que terminó y está hospitalizado con un estrés mayor, porque esta cuestión ya sencillamente supera toda racionalidad. Es una gente absolutamente fanática. Ellos tienen la razón, ellos imponen lo que ellos quieren, sea razonable, sea lógico, da lo mismo. Y me comentaba que cada cosa que ellos aprueban, se paran todos a aplaudir y saltan y gritan y celebran como si fuera un gol de la selección chilena, más o menos. Es un fanatismo tremendo que no está conduciendo a ninguna parte, sino a nuestro país. Y eso es lo que estamos enfrentando. Lo que dije delante es cierto. Ellos están llevando adelante un proyecto, institución, que es el proyecto que le entregó Naciones Unidas. Y eso es lo que quieren imponer a la fuerza. Sí o sí. No importa qué es lo que nosotros pensemos. Por lo menos, por lo tanto, lo único que nos queda es defendernos nosotros. Nosotros con las herramientas que tengamos, ya sea el rechazo o voy a decir una brutalidad tal vez. ¿Se autocensuró, Alberto? Solución o una salida no política. Bueno, la salida no política es también discutible, Luis Alberto, porque el derecho a la rebelión, cuando las minorías se quieren imponer, existe, así que tampoco estamos en una situación que no podamos hacerlo. Jesús, hay un artículo, aparte, tú mencionaste el 9 de pasada en antes con el tema de que pusieron por sobre toda la naturaleza, o sea, más importante es la planta de toronjil cuyano que yo o que tú. Pero hay un artículo que es el número 6. Explícame si lo has logrado entender qué significa igualdad sustantiva. Pensé que, bueno, el otro día cuando hice el programa, los invito a todos a ver el programa que hice con Chileno Anónimo y estuvimos leyendo línea por línea. Pero igualdad sustantiva, la verdad que yo me pierdo, ya no sé lo que es. La igualdad humana, en lo que se basa la humanidad, es una igualdad de origen, o sea, una igualdad en cuanto somos humanos. En ese sentido, sustantiva, en cuanto que la sustancia humana, el hipokeimenon, el sustrato que yace en nosotros, es de la misma calidad, sí, somos todos iguales. Pero decir igualdad sustantiva no tiene mucho sentido. Basta con decir que todos los hombres nacen, como dice la actual Constitución, o todas las personas, desde su concepción, son iguales en dignidad y derecho, con eso bastaba. ¿No? El sustantivo está de más. Son cosas que yo creo que no piensan en lo que se puede significar cada concepto. Lo que pasa que en este menjunje que han hecho, en esto de la igualdad sustantiva, meten el goce y el ejercicio de los derechos humanos, lo mezclan con las libertades fundamentales, pero agregan la famosa frasecita que las agarran desde von Millenbrock a la Matei sin piedad, con el pleno respeto a la diversidad, a la inclusión, a la integración de los grupos oprimidos e históricamente excluidos. ¿Qué mamarracho es ese? Bueno, eso Entonces, no es el deseo de una constitución, pues el deseo más bien de darse un lujo. Claro. Entonces, nosotros tenemos que ser lo suficientemente claros y aunque no les guste a los buenistas, lo suficientemente duros para que se entienda que las cosas se tienen que defender con todas las armas que tenemos en la mano. Las armas intelectuales, nosotros estamos por la vía de defender las cosas entregando argumentos, entregando convicciones y antecedentes que salen del intelecto, ¿ya?
que están arraigadas en las raíces históricas, que están arraigadas en la cultura, que están arraigadas en el pensamiento crítico. Pero si es necesario levantar la espada para defender lo que creemos, lo vamos a hacer. De eso no quepa ninguna duda. Yo quiero agradecerle a Jesús que haya tenido la gentileza de estar de nuevo con nosotros, a pesar de que yo sé que no está muy bien, ¿ya? A Luis Alberto, que ha estado con problemas de transmisión, pero ha logrado participar, como siempre. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han escuchado durante esta jornada. Muchas gracias. Siempre abiertos a recibir sus opiniones, sus críticas, su apoyo. Es necesario que estas iniciativas y este esfuerzo que hacemos se pueda divulgar de tal manera de que más gente tenga acceso a la información, más gente y personas entiendan lo que es la lucha por la verdad, la belleza y el bien. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Adiós a todos.